La Voz de Caluz presenta El doctor del Dr. Atl. Una mirada íntima a la relación entre Gerardo Murillo, el Dr. Atl, y su médico de cabecera y amigo, el Dr. José Palacios Macedo. Un podcast de Museo Caluz. Bienvenidos y bienvenidas al podcast oficial del Museo Caluz, La Voz del Caluz. Y en esta serie estamos dialogando con el Dr. Atl. Somos Alejandra Ríos y Mercedes Sáenz. Y hoy les tenemos un invitado muy especial que ahorita les vamos a presentar. Pero antes... Sí, antes, búsquenos en redes sociales como @Museo Caluz. Agrega cultura a tus favoritos, explora La Voz del Caluz y descubre lo que el museo tiene para ti. El Museo Caluz presenta la muestra El Doctor del Dr. Atl, la cual ofrece una mirada íntima a la relación entre Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, y su médico de cabecera, el Dr. José Palacios Macedo. Esta relación trascendió la de un simple médico y paciente, culminando en un acto extremo, la remoción de una pierna. Desde La Voz del Caluz queremos abrir el diálogo con diferentes especialistas e interesados en la obra de este mítico artista de la modernidad mexicana. En este episodio nos acompaña el señor Andrés Blasté, quien posee la colección particular más grande de arte moderno mexicano. Formado como pintor en la Academia de San Carlos, comenzó una colección a finales de los 70s, que culminó en la creación del Museo Andrés Blasté. Bienvenido, Andrés. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Alejandra. Gracias por estar por aquí. Encantado de estar aquí en el Caluz. Vamos a empezar con la primera pregunta. Y queremos que nos platiques cómo fue y cuál fue la primera obra de Dr. Atl que tú compras. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasaba por ahí? Bueno, la primera obra, ¿cuántos años tenía? Yo creo que debía andar por alrededor de 45 años, wow, más o menos. Muy y joven. bueno, yo mi colección la empecé a formar más o menos cuando tenía 30 años. Ah, sí. Entonces, empecé a formar la colección a partir de una selección que hice de obras de diversos artistas mexicanos en los que estaba Dr. Atl. Pero fue de los últimos que llegó a mi colección porque no circulaban muchos obras de Dr. Atl, y las que circulaban eran obras que a mí en ese momento me parecían de menor calidad, y después llegué a la conclusión de que en realidad eran obras falsas de Dr. Atl. Entonces, hasta que me llegó un par de piezas muy interesantes de gran formato y que me entusiasmaron mucho por su gran calidad, y en esa ocasión entonces yo, como acostumbraba a hacer sobre todo en mi juventud, consultaba con críticos, que muchas veces consultaba con Javier Moisén, con Teresa del Conde, que era mi amiga, o con Raquel Tibol. En esta ocasión invité a Raquel Tibol a que viniera a mi casa a ver estos cuadros, y estuvimos discutiendo y viéndolos juntos y analizándolos y viendo el por qué eran auténticos y en qué me basaba yo para decir que sí eran auténticos. Y bueno, finalmente adquirí una de esas piezas, que finalmente resultó ser una obra muy importante dentro de su producción. Yo en ese momento no conocía tanto de la producción de Dr. Atl, pero a partir de eso me involucré mucho en conocer más de la obra de Dr. Atl, de su vida y de su pintura, y empecé a estudiarlo. Y me empezaron a llegar además consultas de piezas de otros coleccionistas cuando iban a adquirir obras, que los remitía a Raquel Tibol, diciendo vayan con Blaisten, que Blaisten sabe ver muy bien la obra de Dr. Atl. Entonces, a raíz de eso me convertí en el experto de la obra de Dr. Atl, de tanto ver su obra y estudiarla. ¿Qué hizo, perdón que te interrumpa, qué le hizo a Raquel decir vayan con Andrés Blasté? Bueno, yo creo que debe haber sido varios factores. Primero, me conocía, sabía la colección que estaba formando, sabía la calidad de obra que estaba formando, la intención de mi colección, que era una colección seria, sabía de mi formación como artista, y me había oído hablar y me había oído ver cómo yo abordaba las obras en general y cómo observaba la forma de pintar de los artistas, cosa que los historiadores muchas veces no
profundizan mucho, ellos se van más a la anécdota, a la anécdota histórica, al momento en que los pintaron y demás, al objeto que pintaron y no tanto a cómo lo pintaron. Okay. Y yo sí me fijo mucho en la forma de pintar las obras por mi formación como pintor. Y bueno, también por un desarrollo visual que se va formando a través de los años de ver y ver pintura. El ojo, como se le llama en los expertos, se forma a base de ver y ver obras de arte en los museos, en las galerías, con los artistas y demás. Entonces el ojo se va desarrollando y va entendiendo cómo se estructuran los artistas, cómo es la lectura. Para los artistas su forma de pintar es como la letra, un poco, Okay. que es como refleja la personalidad del artista y es una característica muy difícil de imitar. Es una forma de pintar. Eso es lo que yo estudié, las formas de pintar del artista. Entonces, pero bueno, volviendo, esa fue la primera obra, que después se fue sumando a otras obras que he ido adquiriendo en la medida de mis posibilidades, porque son obras muy costosas, ¿no? Hoy en día, ¿qué porcentaje de tu colección crees que sea Atles? Muy poquito. Muy poquito. Mi colección tiene alrededor de 15,000 obras. Claro. Y doctor Atl creo que tengo 16. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sí. Tuyas. Sí, aparte de la infinidad que has visto pasar. No, claro, he visto miles de obras. Sí. A partir de que empecé a expertizar obras de doctor Atl, hace ya 25 años, yo creo, empecé a formar un catálogo de toda la obra auténtica que yo fui encontrando y la obra falsa. Y entonces tengo un catálogo de todas las falsificaciones que se han hecho. Y bueno, se ha falsificado doctor Atl en todas las épocas, desde que estaba vivo se falsificó la obra de doctor Atl. Aún estando vivo, ¿encontraste obras falsas? Sí, he encontrado obras auténticas que datan de la época que él vivía, y hay testimonios de ello, ya que hay una carta del doctor Atl que le escribe a su galerista Mizrahi, indignado porque se enteró que él le vendió un cuadro al expresidente López Mateos, que resultó ser falso y que se lo regalaron a Kennedy en la visita que Kennedy hizo a México. No. Entonces, bueno, eso tengo el testimonio de esa carta. Y esto sucedía porque, bueno, López Mateo era muy amigo del doctor Atl, pero no le quería comprar directamente porque el doctor Atl se los regalaba. Entonces, para evitar eso, él mandaba a sus secretarios o gente, decían, vayan a su galería y compren. Y por eso sucedió esto, que de alguna manera se coló un falso en esa galería y se lo vendieron y fue a dar, no sé dónde está ese cuadro en este momento. En la Casa Blanca. Quién sabe, la colección de los Kennedy ha de estar. Pero qué interesante. Porque, bueno, quiero destacar que sí, Andrés es el experto de Dr. Atl. Cada vez que, o sea, hay un cuadro del Dr. Atl que hay que autentificar o revisar o que quieres comprar, todo el mundo en el mundo del arte lo sabe y hay que ir con Andrés. Nos pasó un poco, nos pasó hace como 10 años a Mercedes y a mí, que le llevamos una pieza muy especial de mi abuelita a autentificar a Andrés. Y era para mí interesante saber si sí era una pieza verdadera, porque tenía una historia medio complicada, y también porque no estaba firmada. Entonces, realmente me encantó tu proceso y este catálogo que nos cuentas, que tienes un catálogo de toda la obra que ha pasado por ti, que tú has podido ver de la obra del Dr. Atl. Más o menos de cuántas piezas. Mira, no he contado, pero el Dr. Atl fue un artista de una gran producción. Siguen apareciendo obras inéditas de coleccionistas que pues han estado en sus colecciones y no han salido a los museos, y siguen apareciendo obras. Eso es lo interesante, y produjo mucha obra. Curiosamente, la producción de Dr. Atl fuerte data de los años 30
hasta el final de su muerte, hasta el final de su vida a su muerte. Él produjo hasta el último día de su vida grandes obras, murió a los 88, 89 años, pero con una fuerza y un ímpetu. Pintó incluso cuadros de gran formato, murales, al final de su vida, Wow. que incluso faltándole una pierna, con esa edad de 88 años, pintaba unos cuadros espectaculares. Los cuadros que hizo para el Casino de la Selva son 5 cuadros de muy gran formato, son como de 4 metros de altura por 3,5 de ancho. Cada uno son paneles, y son cuadros maravillosos que lo pintó a final de su vida. Entonces, es un artista que, curiosamente, yo justamente lo comento en mi texto, en el libro que escribimos para la exposición en el Museo Blaisten, que es un artista raro dentro de la historia del arte, porque casi todos los artistas en su primera época es cuando, en la juventud, es cuando producen las obras más interesantes, porque, bueno, Juventud, Divino Tesoro, es cuando sale toda la creatividad y demás. Pero en el caso de Dr. Atl fue a la inversa. Él fue aumentando su calidad y su capacidad creativa con los años. Incluso él, cuando estuvo en Europa, pues tenía alrededor de 23, 25 años, y ya tenía una gran capacidad pictórica, porque en 1899 gana la medalla de plata en el Salón de París con un autorretrato. Y que se conoce, está en el libro, por cierto, pero es muy poca la obra que se conoce temprano. Entonces, él ya dominaba una gran calidad y una gran técnica desde ese entonces, pero de sus años en Europa, en París y en Italia, él habla en sus escritos de sus obras, pero no se conoce ninguna de esas obras. No se sabe si él las destruyó, si se perdieron, si están ocultas, si están en colecciones, no se sabe, pero no han aparecido muchas de esas obras del que él habla, a menos que hayan sido mitos, porque fue un personaje muy complejo que se interesó por muchísimas cosas. Cuando estuvo en Europa, estuvo más interesado en la filosofía, y sí, por supuesto, en el arte. Estuvo en Italia, le interesó mucho todo el movimiento italiano que había en ese momento. Todos los futuristas los estudió mucho e influenciaron en la obra de Dr. Atl, en su producción pictórica. Bueno, es en realidad cuando llega a México se incorpora a la Revolución y se convierte en un personaje dentro de la Revolución, primero con Carranza, luego con Zapata, luego Zapata lo condena a muerte porque lo considera un traidor, tiene que salir huyendo a Estados Unidos. Entonces era un personaje muy complicado, claro. Pero en ese interín sí produjo algunas obras aisladas. Y es cuando más o menos en esas épocas, a mediados de la década del 10-20, es cuando él también está experimentando con materiales artísticos novedosos, y es cuando descubre el Atl Color, que justamente le pone Atl Color en inglés porque él estaba en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el exilio, sí. Y entonces le da el nombre de Atl Color a estas barras de color que él inventó, con que pintaba un poco a la manera de encáustica y que daba unos efectos inéditos que le encantaron y los usó durante toda su vida, ¿no? Claro. Justo esto me lleva a preguntarte, justo las técnicas. ¿Qué técnicas utilizaba Dr. Atl que definitivamente lo diferencian a todos los artistas de su época? Fue un artista experimental. Desde el principio buscó y usó todas las técnicas. O sea, el cuadro que les estoy hablando, que les comenté de París, es un pastel. Ahí da cuenta también de que le interesaba justamente la forma de aplicar el color a través de una barra. Eso yo creo que lo marcó desde el principio en su formación. Y después desarrolló técnicas como la acuarresina, la petroresina, que eran pigmentos con vehículos, con barnices, con resinas que él mezclaba,
y en algunos casos no fueron muy estables estos experimentos técnicos y hizo obras en los años 20 que resultaron que se le craquelaron un poco inestables. Sí. Sin embargo, produjo obras excepcionales. Por ejemplo, el cuadro que está en la portada del libro, que es el retrato de Nahui Olin, que lo pinta en el momento que está más enamorado de ella, y que lo hace en una superficie de yeso fabricada por él, con unas tablas viejas y crin de caballo, y mezcla con el yeso para darle resistencia, y encima de eso lo trabaja como fresco, porque él había estudiado la técnica del fresco en Italia, y termina el fresco con Atl Color en toda la cara de ella. Entonces es una obra maestra, es un cuadro excepcional. Ese cuadro lo pinta en 1922, pero es un cuadro un poco único. En ese periodo pinta muy poco, y ya hay, digamos, en el 26, 28, algunos paisajes no tan excelentes. Es hasta 1930 que él asume y dice que a partir de ese momento va a ser pintor. Porque antes había sido político, revolucionario, filósofo, de todo, ¿no? Entonces, y sí, se embarca en la pintura, escribe su primer tratado sobre la pintura, exhibe en Galería de Arte Mexicano en 1932, creo que en 1933, una exposición muy exitosa. Exhibe en el convento de la Merced, que él había estado ahí durante muchos años, una gran cantidad de pinturas. Y bueno, desde ese momento se lo empiezan a coleccionar, sobre todo políticos, porque eran sus amigos. Claro. Él estaba muy involucrado en la política desde la época de la Revolución, y todos los sexenios subsecuentes, todos los políticos lo respetaban mucho y lo querían mantener cerca, porque era mejor tenerlo como amigo que como enemigo. Entonces, además de que era un buen pintor, sí, claro, se habían convertido en coleccionistas de su obra, ¿no? Que mucha seguramente fue regalada, porque él sabemos que regalaba. Sí, también le compraban, pero sí regalaba más bien a sus amigas, a sus novias, entre comillas, porque él le gustaba mucho estar acompañado con mujeres hermosas. Siempre fueron mujeres muy hermosas que estuvieron alrededor de él, y que las retrató a varias de ellas, y bueno, creó obras excepcionales. Qué increíble. Sí, sabemos que tenía muchas seguidoras, digamos. Sí. Ahora, entrando un poquito a la identidad mexicana y el paisajismo mexicano, ¿cómo crees que la representación del paisaje en la obra del Dr. Atl contribuye a la identidad nacional mexicana? Al final, el Dr. Atl es uno de los artistas más importantes de nuestro país, pero que a mi parecer no se conoce tanto como algunos otros que están, pero que contribuyó muchísimo. No sé, quisiera escuchar un poquito. Mira, él es un personaje muy importante en la pintura y el muralismo de México. Sí. Él, desde que llega de Europa, se convierte en un centro del mundo artístico. Se convierte en director de la Academia de San Carlos por un tiempo. Después lo despiden, no me acuerdo por qué razones, pero bueno, se peleaba con todo el mundo, y él apoya mucho a Orozco y a Diego Rivera. Incluso en algún momento les organiza una exposición para recaudar fondos para que se fuera a Europa Rivera. En fin, era un artista que apoyaba mucho a otros artistas contemporáneos a él y al movimiento del muralismo. Hay que recordar que Dr. Atl hizo los primerísimos murales que finalmente fueron destruidos porque no encajaban con la ideología política del momento, y tenían un poco más un tema, eran desnudos y eran más relacionados con la mística y con esta cosa que en este momento en México no interesaban para nada, y fueron destruidos.
Entonces, no creo que eso le afectara mucho, o sea, que lo traumara ni mucho menos, pero su camino fue más hacia la obra de Caballete. Ahora, es fundamental ver la obra de Dr. Atl y entenderla. Dr. Atl es un artista que el paisaje, como él decía, le llegó a él al paisaje, no él llegó al paisaje. O sea, y esto fue a través de su vida. Él desde la niñez él se consideraba un caminante, y él se iba por los valles, por las montañas y los cerros, y caminaba por días y semanas y meses, y en muchas ocasiones lo hacía desnudo. Lo hacía desnudo porque él decía que el paisaje hay que sentirlo todo, hasta por los poros. Entonces realmente iba y sentía las sensaciones de las diferentes temporadas, las diferentes épocas, los diferentes momentos del día en su cuerpo, en todos los sentidos. Y él admiraba mucho justamente el Valle de México, las montañas del Valle de México, consideraban que eran míticamente importantes para la formación de México, y produjo una gran cantidad de obras de los volcanes. Ahora, su pintura, él no es un artista que copia el paisaje. Como les decía anteriormente, él se impregna del paisaje, y a partir de esas sensaciones, él después trata de plasmar esas sensaciones en el paisaje. Esto lo logra realmente, doctor, y logra un paisaje realmente conmovedor cuando uno lo ve, que refleja la grandeza del paisaje mexicano, y en ese sentido contribuye a la mexicanidad de la que tú me hablabas, que él aborda la grandeza de lo mexicano a través del paisaje de México, ¿no? Entonces, y toda su vida fue así, una traducción de sus sensaciones hacia la pintura. Andrés, te quisiera preguntar también, ¿qué impacto crees que tiene el Dr. Atl, sobre todo en las comunidades locales donde se exhibe? Con toda esta muestra que hiciste aquí en Tlatelolco en el 2010, ¿cómo viste ese impacto? Sí, hubo un cambio de percepción. Por supuesto, las nuevas generaciones conocieron mucho del Dr. Atl. Esa exposición la vieron 250,000 personas, así que no es poca cosa. Y pues sí cambió, se notó en muchos artistas incluso, que empezaron a trabajar, no tanto el paisaje formal como el Dr. Atl, pero sí se interesaron en el fenómeno de la naturaleza, en el fenómeno de impregnarse con la naturaleza y demás. Yo creo que sí influyó, y va a seguir influyendo, porque es un artista muy importante que ha trascendido y seguirá trascendiendo en muchos sentidos. Sí, te quiero complementar más bien, porque creo que ahora nuestros artistas contemporáneos están muy atentos a los paisajes de Dr. Atl. Creo que es un personaje que sin duda es tomado como referencia y como abrazado por estos artistas jóvenes ahora aquí en México, y eso, bueno, a mí me da mucho gusto, porque sí creo que Dr. Atl es un artista muy, muy grande, y pues a veces no se ve como tal, ¿no? Sí, bueno, justamente el arte contemporáneo ve más el concepto, y Dr. Atl, su obra está llena de conceptos. Entonces, que en aquel momento esto no era tan importante, pero para él sí era muy importante, ¿no? Y se refleja en su obra es muy impresionante. Déjenme decirles que en la exposición que yo hice en Tlatelolco, había un fenómeno muy especial. La gente entraba, se emocionaba mucho, y hay gente que salía llorando de la exposición, de la emoción. O sea, sí, realmente es un artista que llega. Que te llega. Sí. Entonces, cuando uno podría pensar, bueno, hoy en día, ver paisaje, en fin, pero no, sí, es muy emotivo ver la obra de Dr. Atl, sobre todo un conjunto grande de obras, es muy impresionante. Y en esos formatos grandotes que tú justo nos platicabas, ¿no? Sí. Aquí en la exposición del Museo Caluz, que estamos aquí ahorita, el doctor del Dr. Atl, la primera obra que es de la colección
Caluz, a mí me impactó cómo se ve el sol, ¿no? El amanecer, todos esos colores, su técnica. No puedes Sí sentirlo. te llega. Sí, hay una cosa muy interesante en la obra de Dr. Atle. Él estudió mucho la fotografía, ver cómo la fotografía reproduce el paisaje. Y él mismo lo dice, que la fotografía es muy fiel, muy exacta, hasta en los colores, porque vio la fotografía a color. Pero dice, pero le falta el espíritu. Y sí, ciertamente la diferencia de la fotografía con la pintura, y justamente con la pintura de Dr. Atle, es que el verdadero artista que hace paisaje se impregna de la naturaleza, pero no solamente ve un momento, ve una serie de momentos, porque una fotografía es un instante y uno no puede detener la apreciación un instante, uno va viendo más y más cosas y el paisaje es cambiante, continuamente está cambiando, y entonces es la suma de estos cambios que se te acumulan en el cerebro donde justamente lo vacías y lo pones en una pintura, que es lo que hacía Dr. Atle. Entonces, por eso él justificaba que nunca la fotografía podrá igualar a la pintura. Qué interesante. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es otra historia. Yo Sí, creo sí, que sí. lo importante es hablar del Dr. Atle. Es un pintor complejísimo que todavía merece mucho más estudio, mucho más difusión. Creo que sería muy interesante hacer películas sobre su vida. Miren, por ejemplo, de toda la parte política, él fue un personaje muy complejo y escribió mucho de su pensamiento político. Hay incluso una recopilación de sus escritos políticos por el Colegio de México. Se hizo un libro completo en 2005, que es muy interesante para los que les interesa la política. Sí. Bueno, es un personaje complejísimo que tuvo vaivenes también en la política, de repente estaba de un lado, de repente estaba del otro. Sí. Se lo considera que en un momento fue pro-nazi, pero él no era el único. En México, la mitad de México era pro-nazi Claro, en ese claro. momento. Entonces era parte de una corriente, incluso hasta los gobiernos de México estaban un poco más enfocados hacia Alemania que hacia el resto de Europa, que estaba en guerra con Alemania, y hasta que Estados Unidos un poco le puso al alto a México. Claro. Y entonces ya ahí sí. Hizo cambió México, pero hubo mucho de esto, y entonces quedó también un estigma que le quedó a Dr. Atle como antisemita, pero no era una cosa personal, era una cuestión de época, ¿no? Que hay que entender el contexto de la época, ¿no? Sin duda. Entonces, y bueno, también sobre su vida hay un estudio muy completo que hizo Olga Sainz. Su vida y su obra, la parte artística, pero la parte, digamos, biográfica, que lo hizo también el Colegio de México, de Olga Sainz. Es un libro muy interesante, el que quiera conocer un poco más de la historia de Dr. Atle, la historia verdadera, porque ella lo que se dedicó es un poco a desmitificar cosas que había inventado el Dr. Atle sobre su vida. Claro. Y entonces ella se fue a las fuentes a ver si habían sido verdad o no. Sí, entonces, sí. Hace un poco una limpieza de eso, entonces por eso es muy interesante ese libro. Buenísimo. Y bueno, por supuesto el libro que produjimos cuando se hizo la exposición en el Museo de Tlatelolco, en el Museo Blaisten, que bueno, hace una recopilación de las obras que se expusieron. Es un libro con reproducciones excelentes. La producción la hizo Turner, y Turner vinieron de España y se tomaron las fotos, las obras en la exposición. Qué belleza. Y se hizo la selección de color directamente contra los cuadros. Qué belleza. Entonces es de los libros que tienen mejor reproducidos las obras de Dr. Atle. Qué increíble. No, y pues espérame, ya para cerrar. Tu colección estaba online. ¿Se puede ver todavía online? Sí, claro. Buenísimo. Es el Museo Blaisten, está en www.museoblaisten.com. Ahí pueden ver toda la colección Blaisten. Sí, para poder ver el cuadro del que nos platicaste también de Dr. Atle ahí. Sí, claro, es el Iztaccíhuatl. Ok. La vista del Iztaccíhuatl es un cuadro de 1932, precioso cuadro.
y que ya ha viajado por todo el mundo, ha estado en múltiples exposiciones y próximamente va a estar también en una exposición que va a estar en España. Buenísimo. En la Casa de México en España. Entonces, sí, se sigue creando historia de Dr. Atle. Fíjate que, un poco para concluir, yo sé que el tiempo es corto, yo creo que Dr. Atle es un artista que merecería que se le haga una muy buena exposición, que viajara por el mundo. Es importantísimo que el mundo conozca la obra de Dr. Atle. Es un artista desconocido prácticamente fuera de México y es un artista que sorprendería a muchos. Incluso, por ejemplo, hay un artista contemporáneo, David Hockney, que bueno, ya tiene de gran edad y tiene una gran trayectoria, que al final de su vida se enfocó hacia el paisaje y empezó a experimentar y a tratar de hacer en el paisaje lo que hizo Dr. Atle en los años 40, en los años 30. Y empezó a entender lo que es la perspectiva curvilínea, que Dr. Atle trabajó muchos años antes. Obviamente David Hockney no conoce la obra de Dr. Atle, pero ha estado investigando en eso y todavía no le da muy bien. Pero para que ustedes vean cómo era un hombre anticipado a su época y que ahora apenas está experimentando con eso, ¿no? No hablé mucho de la perspectiva curvilínea, que ese es un punto muy importante en la obra de Dr. Atle, que él toma esta teoría a partir del pintor Luis Serrano, que desarrolla esta teoría de la perspectiva curvilínea, en que él explica que el ojo humano no ve como la fotografía, sino uno tiene una percepción central, frontal, pero también periférica. Entonces, y que esto se debe también a la curvatura del ojo, y que esto crea una forma que se va al cerebro que no es plana, es así. Entonces él trata de representar en sus cuadros esta perspectiva, ¿sí? Y sí lo logra. Hay cuadros que uno se presenta delante del cuadro y uno siente como que entra al cuadro y penetra por el paisaje, por este efecto de la perspectiva curvilínea que nadie más ha abordado en la pintura y en el paisaje. Hoy en día. Increíble, no, es un artista, como decías, muy complejo, que todavía hace falta de estudiar muchísimo sí. Y que qué padre haberte tenido aquí, el experto del Dr. Atle, con toda tu experiencia y platicándonos de él y de su obra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, encantado Andrés. De estar aquí con ustedes, gracias, y el Museo Caluz que está produciendo esto. Es muy interesante. Muy interesante. Nos quedamos con muchas preguntas, pero pues hay más adelante. Habrá tiempo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y nos vemos en el próximo episodio de La Voz del Caluz. Gracias. Gracias. El doctor del Dr. Atle.